Por otro lado, el día de hoy pasó una cosa muy interesante. Aparece un comunicado firmado. Me llamó mucho la atención que estuviera, bueno, Elena Poniatowska, Jesús Cervantes, Blanche Petrich, Paco Ignacio Taibo, Bernardo Batis, Marta Lamas, Eugenia León, Alfonso Suárez del Real, Regina Orozco, tal, Dolores Heredia, una serie de gente pública, digamos, de distintas materias, por ejemplo, Julio Volvinic, Sí. especializado en temas de pobreza, Carmen Bollosa, Horacio Franco, Mariano Varo, pero también había muchos políticos y su posición fue no en contra de alguien, fue abiertamente a favor de Clara Brugada. Sí, este desplegado que se publica el día de hoy en el diario La Jornada incluye efectivamente los nombres que has mencionado, Alejandro. Y A mí en más. particular me llamaron la atención dos. Uno, Juan Villoro, el escritor Así Juan es, Villoro, así es. que él más bien ha apoyado a la causa zapatista, Correcto. no a la López Obradorista, No. ni a la Morena. Y también me llamó la atención otro nombre, el del actor ¿Quién? Daniel Jiménez Daniel Cacho. Jiménez Cacho. Sí. Daniel Jiménez Cacho. Pero en efecto, se trata de un desplegado a favor de Clara Brugada, que se titula justamente Con Clara Brugada Molina para caminar juntas y juntos. Y dice un párrafo que a mí me llamó la atención. Clara Brugada Molina ha retomado para la política moderna la antigua y hermosa idea de la utopía de Tomás Moro, pero la ha liberado de su condición idílica e imposible, ajena a la realidad y proclive al pensamiento único. Como el cineasta Fernando Birri, Brugada Molina se ha preguntado, ¿para qué sirve la utopía? ¿Sirve? Y Eduardo Galeano se ha respondido con él. Sirve para caminar en comunidad y como ciudadanía libre. Me gusta mucho este párrafo. Sí, sí, es bonito. Y hay otra con el que concluye este largo texto del desplegado y las firmas. La Ciudad de México merece ser gobernada en esta nueva etapa por una mujer que piensa y trabaja así, que entiende que esta metrópoli es de todas y de todos, y que está comprometida con la transformación de México a partir de una idea moderna, progresista y democrática. Nadie como Clara tiene certidumbre, nadie como Clara tiene hoy la experiencia para conducir este proceso con certidumbre y creatividad, innovación y experiencia. Sus propuestas alumbran con una luz nueva el horizonte. Necesitamos que la luz de mañana venga como el sol de cada día del oriente. Ándale. Bueno, hay dos de los abajo firmantes. Hay muchos nombres. Está Sabina Berman, está Violeta Vázquez Rojas, está, bueno, ya decía Álvaro Daniel Jiménez Cacho, pero también están Renata Turrent y el Monero Hernández, y les agradecemos que se hayan dado tiempo para conversar aquí en Los Periodistas el día de hoy sobre esta carta. Renata, bienvenido a Los Periodistas. Pepe, muchas gracias por estar aquí. Y yo comenzaría por preguntarle a Renata Turrent, ¿de quién fue la idea de publicarlo? Porque también entiendo, forma parte de un propósito no de estar en contra de alguien, sino a favor de alguien y de algo. Sí, bueno, es un gusto estar con ustedes en su programa y saludar a todo el auditorio, por supuesto. Pues somos abajo firmantes con toda la carga que tiene esto. Ahorita Pepe y yo vamos a andar más, pero creo que es un ejercicio muy distinto al que
se ha hecho desde la oposición, por supuesto. Fue en realidad un ejercicio colectivo. A mí me invitaron a leer la carta y después a firmarla. No fui yo parte de la organización, pero creo que es muy interesante tratar de leer este desplegado en el contexto coyuntural externo a la candidatura, que no es candidatura de Clara, y con algunas particularidades que me gustaría listar muy brevemente. La primera, creo que es importante entender que este proceso interno tan acalorado que está viviendo Morena sucede en un comparativo muy fuerte en contra de la oposición, ¿no? Mientras que en Morena creo que hay un debate interesante y profundo de hacia dónde debe ir la izquierda en la Ciudad de México, acompañado por tres perfiles muy diferentes, pero quienes han sido los tres en sus diferentes ámbitos funcionarios públicos de muy exitosos, excelentes servidores públicos los tres. Pero que esta carta en específico justo explica por qué una de ellas consideramos, quienes afirmamos, es la mejor ruta. El segundo contexto es esta cuestión que también genera debate y hace la conversación todavía más acalorada, que es esta cuestión que se discute en el INE sobre la paridad de género, ¿no? Que se acumulará a este contexto ya de por sí, insisto, con muchas pasiones, porque habrá, dependiendo la decisión que se tome, habrá candidaturas donde el ganador el ganador en específico hombres de la encuesta no serán necesariamente los candidatos, ¿no? Y esto también genera más debate, por lo menos en Morena, porque sabemos cómo está funcionando el proceso interno, no así en la oposición. Y en particular con Clara, que creo que se explica, es la tercera parte con la que quisiera yo explicar esta carta, es que creo que no se ha dimensionado un trabajo que hizo la jefa de gobierno, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, desde varios meses e incluso desde toda su administración, en tratar de convencer a cierto grupo, ciertos sectores que se habían alejado del obradorismo, académicos, científicos, artistas, no me gusta la palabra intelectuales, pero digamos mucha de la gente que sorprende quizá que firme esta carta, porque se ha hecho en la Ciudad de México, creo que hubo políticas públicas importantes, hubo comunicación y acercamiento importante hacia estos sectores, y que entonces aglomera y organiza a este sector, hace, digamos, este sexenio un poco más alejado del obradorismo, y desemboca esa organización en una carta así, y yo creo que eso es positivo para el movimiento de Morena dentro de la Ciudad de México en específico. Quizá con ese contexto iniciaría para tratar de explicar esta carta. Es cierto que pues es el momento de la izquierda en México, no hay duda de eso, que la izquierda, digamos, que ha luchado durante un siglo, y ahí está un siglo de izquierda, pues está en un momento que nunca antes había estado. Incluso al mismo Cárdenas se le desmorona, su propia izquierda se desmorona apenas deja él el poder, José. Pero al mismo tiempo también urge más responsabilidad, porque sí estamos frente a la posibilidad de que esta izquierda construya una nueva nación. Entonces no se le puede, digamos, abrir la puerta a cualquiera, al mismo tiempo que tiene que haber mucha responsabilidad al interior de los militantes para escoger a quienes quieren para el siguiente tramo. ¿Lo ves así, José Hernández? Sí, efectivamente, creo que, como bien dices, implica esta decisión una gran responsabilidad, no solo de los militantes de la izquierda, yo creo que de toda la sociedad. Antes que nada, quiero sí decir que todo lo que yo ahorita vaya a decir es totalmente a título personal. Hacía mucho que no era una bajofirmante, ya extrañaba ser una bajofirmante, pero bueno,
sí, no, de ninguna manera pretendo hablar a nombre de todos los demás abajo firmantes, pero sí estoy de acuerdo contigo en que es una responsabilidad muy, muy importante. Y si bien esta carta habla específicamente de una de un apoyo, pues, o de una determinación de las personas que lo firmamos sobre una candidata en específico, que es Clara Brugada, creo que básicamente también es parte de una preocupación muy legítima que tenemos muchas personas, yo creo que un gran sector de la sociedad y sobre todo de la izquierda, de que sea de la eventual candidatura de Omar García Harfuch, para decirlo claramente. Y yo creo que hay razones para esta preocupación. Hay un antecedente que tenemos, creo yo, muy, muy fresco, que fue pues la candidatura de Miguel Ángel Mancera en el 2012, que desdibujó totalmente a la izquierda gobernante en la Ciudad de México. La carta lo dice muy bien en todo el principio, es una larga carta en donde habla de la importancia de la Ciudad de México en la historia del país y de la importancia de la Ciudad de México como el bastión de la izquierda, de esta izquierda de avanzada, de esta izquierda progresista, y eso en el 2012 con una candidatura en muchos sentidos errática, pues, y además que fue muy triunfadora. De hecho es el jefe de gobierno que más se ha votado en la historia. Desdibujó totalmente la izquierda. Y yo creo que hay ese riesgo con Omar García Harfuch, más allá de sus antecedentes familiares o más allá del hecho que sea policía. Yo creo que hay una serie de cosas que preocupan, y que es básicamente que no es un personaje de izquierda, que no es un miembro del movimiento de izquierda, del movimiento de la 4T, que pretende continuar con la transformación en la Ciudad de México y en el país. Entonces es alguien totalmente alejado de eso. Y yo esperaría, como ciudadano simpatizante de la izquierda, que en la Ciudad de México ocurra lo que sucedió en la elección del coordinador de la defensa de la 4T a nivel nacional, que fue que había pues una candidata realmente del movimiento y había un candidato que le caía bien a la derecha y que finalmente ganó la candidata real del movimiento. Yo espero que suceda algo así para realmente mantener pues el rumbo que ha habido hasta ahora. No es solamente una candidatura para la Ciudad de México. En buena medida, y el caso del presidente López Obrador es el mejor ejemplo, en la Ciudad de México puede incubarse un proyecto presidencial también. Entonces, obviamente también hay esa preocupación y esa apuesta de que ya no solamente sea, como el caso de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, la elección de un jefe o jefa de gobierno, sino que pueda tener una repercusión a nivel nacional. Renata Turren, también me llamó la atención y de lo que tú señalabas sobre cómo una carta como esta a favor de una de las aspirantes va más allá de un mero partido político, de Morena, más allá de un proyecto denominado Cuarta Transformación, sino que hay voces que no necesariamente se han identificado con Morena y con la Cuarta Transformación y que revela pues que la izquierda va más allá y que en un momento como este hace falta incorporarla, sobre todo para profundizar la transformación por la vía de la izquierda. Sí, absolutamente. Creo que esto nos habla además de cómo pues este cambio que hemos visto en cómo se han abierto los procesos internos del lado de Morena, ha logrado que gente que, como bien mencionas, no necesariamente ni siquiera simpatizan algunos de ellos con el presidente, no son militantes de Morena,
pero están involucrándose de manera muy activa en un proceso interno de la ciudad en la que viven. Y esto te habla de una profundización de nuestra democracia que hemos visto a lo largo del sexenio con varios ejemplos, ¿no? Pero creo que este es uno más de ellos. Y creo que además, como bien dices, no solamente es una elección de una entidad federativa cualquiera, sino de la capital del país, de donde han salido pues al menos de la cuarta transformación, pues Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. No es una plataforma menor, por supuesto. Y que creo que este discurso que Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa sobre la profundización de la transformación, ella ahora en esta precampaña, en el proceso interno, hablaba de este segundo piso para esa referencia a los capitalinos de la transformación. La propia gente de la izquierda, como bien dices, más amplio de la 4T, se organiza para tratar de entender qué posible candidatura, qué aspirante puede proponer eso en la Ciudad de México. Entonces tenemos el proyecto de Clara Brugada en Iztapalapa, donde sí que existen ejemplos de cómo ella entiende una profundización de un proyecto ya iniciado por el presidente López Obrador, con algunos ahí baches, pero que retoma y profundiza Claudia Sheinbaum con los pilares, con las abogadas de las mujeres, con la inversión al transporte público, la recuperación de espacios, y que Clara Brugada dice, bueno, ahora hay que profundizarlo aún más. Y hay una cuestión aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? El tema de cuidados, que a nivel municipal, bueno, a nivel alcaldía en la Ciudad de México, ella está tomando las riendas de un problema fuerte, importante, atendible en la Ciudad de México, y hace una propuesta desde lo local. Y eso creo que para los otros gobiernos locales de la cuarta transformación a lo largo y ancho del país tendría que ser un ejemplo de cómo desde lo local también se puede profundizar y se puede hacer un planteamiento incluso ideológico de hacia dónde debe ir la izquierda o la 4T, o como cada quien lo quiera conceptualizar. Eso, las lavadoras, estos espacios públicos que se llaman utopías, que vale mucho la pena ir porque se convierten en estos espacios de convivencia que ayudan, por ejemplo, a la disminución del delito. Es parte de entender el delito, la política pública para bajar la incidencia delictiva desde la atención a las causas, y que a la vez también ayuda a que este trabajo de cuidados del que hablaba al inicio sea una cuestión colectiva entre el Estado, la comunidad que se acerca a esos espacios y, por supuesto, la familia, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, así como Claudia Sheinbaum representó ese mensaje de profundización al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, Clara, a su vez, representa esta profundización en el proyecto de la Ciudad de México. Porque justamente hay en los abajo firmantes, José, pues gente que no necesariamente ha participado en las actividades de Morena. O sea, hay gente incluso de distintas áreas, en distintas materias, y nosotros siempre decimos, esta ciudad, una de las cosas más sorprendentes es que en momentos muy concretos, muy puntuales, no duda en agarrarse la mano y decir, nos toca trabajar así, vámonos. Y no hay ni siquiera un poder formal que pueda lo que la sociedad de esta ciudad logra. Por ejemplo, en un sismo, que es el gran ejemplo siempre de esta ciudad, que todo el mundo dice, ahora vamos a agarrarnos de la mano, si no me importa si ayer tú y yo nos peleamos, ahorita lo que toca es esto. Un poco eso es lo que siento de este desplegado, José. Sí, a mí también me sorprendió cuando me invitaron a firmarlo, que además fue de varias personas me invitaron, no fue una, sino que me llegaron varias invitaciones, yo hasta pensé que eran distintos, y cuando vi era el mismo. Y también me llamó la atención, como ustedes, ver, por ejemplo, ahí a Jiménez Cacho,
a Juan Villoro, porque efectivamente son gente que de alguna manera ha puesto una distancia con el obradorismo, nunca le ha gustado que los vean como gente obradorista, y me da gusto que haya gente de esos espectros que se estén sumando a algo tan importante. Ahora, yo creo que lo más importante, pues finalmente no es una carta con una serie de abajo firmantes, pues tiene su importancia, pero lo más importante es que la sociedad en general realmente actúe con esta responsabilidad y con esta solidaridad que estás describiendo, Alejandro, que efectivamente en momentos difíciles lo hace, y la Ciudad de México tiene una tradición muy larga en ese sentido, y que realmente entienda por dónde va la transformación. En ese sentido, es que además sucede algo muy curioso. Pareciera que estamos hablando ya de la elección en sí, cuando lo que estamos hablando es de la elección del que seguramente va a ser él o la candidata de Morena. Y entonces lo que sucede es que hay una eventualidad dentro de Morena que pareciera que va a desdibujar, como decía hace un momento, el camino de la izquierda. Y entonces, frente a esa eventualidad, es frente a lo que tenemos que analizar bien y entender cuáles son cuál es lo que la ciudad necesita y cuál es el camino que se debe tomar para ir en ese sentido. Creo que la decisión de quién va a ser el defensor de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México va a ser una prueba muy fuerte de lo que López Obrador ha estado comentando desde hace ya bastante tiempo, que es del cambio de conciencia en la gente. Porque finalmente la candidatura de García Harfuch se ha promovido de una manera, pues yo diría que hasta frívola, estas cosas que suceden en sus actos, ¿no? De Harfuch, bombón, no sé qué más, un poco recordando la campaña de Peña Nieto, en fin, todas estas cosas que a mí de repente sí me da un temor al ver la importancia que le dan y la promoción que le dan, por ejemplo, en los medios corporativos. Me comentaban que quien está alrededor de sus eventos es mucha gente de Televisa y cosas así. Eso a mí realmente me preocupa, porque me parecería que podría ser una puerta de entrada para que regresaran una serie de poderes fácticos que han estado realmente alejados durante un buen tiempo. Yo creo que ese riesgo existe, y por eso me parece que sí es bien importante que sí realmente se haya dado este cambio de conciencia, y que la gente realmente entienda qué representa cada una de las propuestas, y que esta elección, esta encuesta que se vaya a dar, sí represente lo que la mayoría quiere. Y yo creo que la mayoría en la Ciudad de México pues quiere seguir por un camino que implique una fidelidad a lo que es la Cuarta Transformación. Hago una pequeña pausa rápidamente. Hace unos momentos llegó el primer vuelo con 135 mexicanos al AIFA, aterrizó al AIFA el Boeing 737-800, que venía con mexicanos desde el aeropuerto de Tel Aviv. Está aterrizando ahora mismo. Si usted quiere más información, sin embargo, .mx lo tendrá en unos momentos. Por último, me gustaría preguntar también que esta discusión muy sana, por cierto, al interior de Morena, de sus aliados y de quienes ni siquiera militan en Morena, sobre qué es lo que conviene en este momento definitorio, ya rumbo a la candidatura a la jefatura de gobierno. Esta discusión también se enmarca y tiene que ver con una petición en Chanch para firmar de muchos, también cientos
de personas como estas más de 800 que firman este desplegado. Pero también hay una serie de reuniones que se han dado y que también advierto que desde medios corporativos y opinadores, nada simpatizantes, por cierto, de Morena y de la Cuarta Transformación, están siendo vistos como con esta palabreja muy prista de que son los duros, pues es que los otros han de ser los blandos, o los puros y los otros han de ser de impuros. Pero están estas categorías de que los duros están oponiéndose a García Harfuch para apoyar a Clara Brugada. Renata, tú has advertido esto. ¿Ustedes son los duros o los puros? No, definitivamente, bueno, no, y por lo menos yo no me considero ni pura ni dura. Simplemente creo en lo que decía en el segmento anterior, en tratar de pensar hacia adelante en lo que le sigue a la 4T después de que el presidente López Obrador se vaya, y yo creo que digamos la fórmula para que no se pierda el movimiento es siempre seguir tratando de profundizar, ¿no? Y es por eso mi simpatía con Clara. Yo coincido plenamente contigo que es un debate sano y que es normal en cualquier democracia que haya este tipo de debates acalorados, intensos. También lo vimos en las candidaturas de las corcholatas para la presidencia por parte de Morena, ¿no? También había un debate de fondo sobre hacia dónde tenía que ir el movimiento, donde Claudia Sheinbaum proponía una ruta más a la izquierda de profundización y Marcelo Ebrard un poco una ruta más moderada e incluso de cierta restauración de algunas cuestiones. Y ahí, digamos, la encuesta fue muy clara hacia dónde tenía que ir. Acá en la Ciudad de México, yo creo que el tema de la encuesta, si bien yo coincido con el método, creo que con la situación en la que con las condiciones que tenemos es la mejor forma que tenemos para elegir a nuestros candidatos y candidatas, pero sí creo que hay una particularidad en la Ciudad de México, porque aquí, como esa población abierta, aquí se aglomera gran parte de la oposición, ¿no? Y como bien decía Pepe ahorita, los medios de comunicación también tienen los medios de comunicación nacionales, corporativos, tienen un poder muy importante en a quién le dan espacio y a quién no. Y entonces en las encuestas sí vemos que en el careo entre Clara y Omar hay una diferencia más o menos de unos 8 puntos a favor de Omar. Pero recordar, insistir que esto es a población abierta, entonces que puede que haya gente ahí que te diga entre Clara y Omar o el doctor Gatell, yo prefiero a Omar, pero eso no significa o no implica que van a votar por ti en la elección. Como bien decía Pepe, esto es una encuesta, no una elección. Entonces, el dato que es importante ver en las encuestas también es el careo entre Clara Brugada y Santiago Tabuada, que es posiblemente a quien van a imponer en el PAN, en la alianza, y el careo de Omar contra Tabuada, donde en realidad no hay mucha diferencia, porque pues el voto no es nada más por un candidato que, si bien pudiste haber escogido en la encuesta contra Clara, no necesariamente vas a hacerlo por partido, ¿no? Entonces creo que eso es importante, insistir en lo del género, que es que definirá varias cosas. José Hernández, un último comentario. No, pues nada más insistir en que es muy importante esta decisión que se va a tomar y que va a ser una decisión colectiva, que yo creo que es pues es una muy buena manera de tomar decisiones de manera colectiva en las cosas en que nos afectan colectivamente, y que yo creo que viendo los perfiles de los posibles candidatos, de los eventuales candidatos, y fue una de las razones por las que yo decidí volver a ser abajo firmante después de varios años, fue no solo la claridad de un proyecto de izquierda y muy cercano a la 4T, o totalmente
parte de la 4T, sino también la experiencia de gobierno. A mí me parece que eso es fundamental. Y en ese sentido, pues de las opciones que tenemos, la mejor es Mariana Boy. No, no es cierto. No, la mejor definitivamente pues sí es Clara, porque No se burlen. ni García Harfuch pues tiene tiene experiencia de gobierno y ni López, el doctor López Gatell, que me parece una persona muy respetable y muy inteligente, y yo creo que si no estuviera Clara entre los posibles, yo creo que mi voto iría por él. Pero yo creo que sí, definitivamente en experiencia de gobierno, que es un punto importantísimo en la toma de decisiones, pues es muy claro, pues, ¿no? Por dónde puede ir. Pepe Hernández, Renata Turren, muchas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de Los Periodistas. Fíjate, yo opté por decirle José, muy formal, José Hernández. Pero es que se le puede decir Alejandro, también Pepe. Se le puede decir Alejandro, Monero Hernández o Hernández. de hecho, yo quiero el derecho de réplica porque al principio del programa de Los Periodistas tú hablaste muy mal de un tal José Hernández y lo acusaste de unas cosas terribles. Nada más Sí. si quiero que aclares que no era yo. De la política exterior. Es cierto, es que es tu homólogo. Fíjate, sin querer, el cuate que es juzgado, bueno, que está siendo testigo protegido contra los agentes de la DEA, Sí. no es este José. Voy a decirle Pepe mejor. No, A este no, Pepe y sí, al sí, otro sí, José. porque mi hijo estaba oyendo el noticiero y me dijo, ¿tú hiciste todo eso? No soy yo, por favor. Qué bien lo has ocultado. Muchas gracias, Renata, José. Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. un abrazo. Adiós, Gracias. adiós. Pues sí, señor. Oye, Sí, ya cierto, están llegando mexicanos en este momento al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, pues han llegado procedentes efectivamente del aeropuerto de Tel Aviv. Viene también ya en camino el segundo avión que también traerá a otro tanto de mexicanos que quedaron allá en medio de este conflicto bélico en Israel y en la parte de la Franja de Gaza en el Oriente, Alejandro. Sí, también a su vez ha salido una nota informativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde no dice que se excusa del debate sobre sus propios fideicomisos, que aquí le explicábamos, quizá debieran hacerlo los ministros, pero en algo que llaman nota informativa, es decir, muchas veces algunas oficinas y algunos políticos utilizan las notas informativas que le mandan al reportero, pero nunca tiene el sello de la Suprema Corte o del político o de la dependencia. Lo que está diciendo la Suprema Corte en esta nota informativa es: la extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las